¿Qué tal, agroescuchas? ¿Cómo están? El día de hoy estamos inaugurando una serie muy extraña que se va a llamar Nerds. Nerds, en el cual nos vamos a explayar dentro de nuestras ideas medio locas y demuestro que mis amigos son nerds y yo no sé por qué yo también lo soy, pero bueno. Y entonces, para este primer episodio donde vamos a hablar no precisamente de todos los temas de agricultura, sino otros temas parecidos, está con nosotros Claudia Fernández. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien, aquí con gusto de otra vez estar con ustedes. Sí, claro, gracias, gracias. Y pues está el maestro colaborativo redentor, mi querido sensei, Y yo Héctor pensé Reiner, que ¿cómo no tenías estás? apodo. Pues aquí sufriendo porque me dijiste que no tenías apodo, pero sí tenías uno. Ese fue de bote pronto, pero bueno, claro, claro. Agronauta presenta Somos nerds. Pues el día de hoy nos trae un tema que hemos estado platicando hace mucho tiempo, y a mí se me ocurrió hacer, es un tema bastante ríspido, árido, complejo, no es cierto, nada divertido, que creo que estos dos señores me van a guiar para sacar mis malas ideas sobre el tema de Tus la. malas ideas. ¿Cómo podemos resumirlo en pocas palabras, Héctor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Colaborar es humano? Y más bien, yo diría que colaborar eras natural, ¿no? ¿O tú qué opinas, Claudia? O colaborar es lo de ahora y lo de siempre. Aunque ¿Siempre Debo se fue y nos siempre olvida. será? Siempre será, tal vez. Ah. Se oye muy canción de los ochentas, pero bueno. Me imaginé a los Bookies cantando algo así, pero ajá. Algo así. Sí, sí. Ok. Vamos a que no nos roben el título. Bueno, y todo esto ya nació porque hubo un experimento de un video que vamos a poner aquí asociado al mismo tiempo, en el cual estamos hablando de que hicieron un experimento en el cual, creo que fue muy famoso este experimento, en el cual se lo estoy poniendo aquí en este momento, en el cual están poniendo unas hormigas, ajá, a probarse. Oye, son eh, personas, no les digas, ahí están las hormigas. bueno, hay hormigas. A unas hormigas les pusieron pues, la forma de pasar una T por un hueco que apenas si cabe. Entonces las hormigas lo hicieron en determinado tiempo y pues demostraron que por medio de su trabajo colaborativo hacían pasar este mismo, esta pieza con forma de T medio rara, ahí que la vieron ver en el video, y pasa. Entonces aquí pusieron unos seres humanos, humanoides, igual con unas condiciones no se conocían entre ellos, no podían hablar, a pasar una T parecida por el hueco y tenían sin comunicarse con señas o como pudieran para pasarla y a ver cuánto tiempo tardaban. Y aquí interesante porque pues la solución fue muy diferente hasta que se pusieron de acuerdo, lo hicieron varias veces y se demuestra que se puede colaborar, ¿no? Se pueden colaborar, pero nosotros, pues sí nos dio un poco Yo de diría que más curiosidad. que pueden colaborar, Tona, es que hay tendencias naturales hacia la colaboración para la resolución de problemas que podemos ver a través de especies en diferentes reinos, ¿no? Que sea, bueno, es reino animal, pero entre los insectos y los mamíferos o entre comillas, pues animales de alto grado, no me acuerdo cómo se les llamaba, pero bueno, bueno, no son los no olvídalo, no me voy a meter en tecnicismos, pero el punto es que entre mamíferos e insectos. Yo digo que hicieron trampa ¿cómo se llama? Las Las hormigas, hormigas. a mí Sí, no, también. pues porque Ellas se ellas sí tienen comunican con forma de químicamente. comunicarse. O sea, sí, Eso exacto. sí. O sea, con sus antenitas se van comunicando, entonces como que tan Bueno, incomunicadas que nosotros también estuvieran, ¿no? con la visión y con movimiento, ¿no? Diría yo. Pero pues si no lo conoces, así como que, pues, ¿qué me está haciendo ojitos? O me está Sí, coqueteando, ¿o qué quiere? sí, sí. Pero aparte también es notorio que las hormigas hacen eso todo el tiempo, pues es su forma de vida, ¿no? Y aparte que son especializadas. Tú eres obrera, tú te dedicas a recolectar, tú esto, tú eres defensa. Entonces, y esas hormigas ya estaban acostumbradas a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? A los Además que roles, son dices. mucho más que los seres humanos, ¿no? Sí, claro, tienen roles muy Bueno, determinados, ¿no? Como Sí. obreras, la que cuida los zánganos y todo eso, ¿no? Que podría algunos justificarse por ahí, así como que por las leyes de la naturaleza, ¿no? Que muchas veces quienes se justifican con Darwin y dicen, ¿no? Por lo que la naturaleza lo dice, ¿no? claro, bueno, sí, ajá, también tenemos que hablar de, si nos estamos metiendo en eso, estamos hablando de animales más generalistas contra animales mucho más especializados dentro de sus mismas poblaciones y comunidades, ¿no? Pero entonces los primates, que somos
los humanos son primates, son mucho más generales, donde los roles se distribuyen de manera equitativa, ¿no? Lo mismo hemos visto a través de evidencia que eran hombres y mujeres, eran cazadores y recolectores. No era una división a través de los sexos. Entonces eso lo podemos ver en casi todos los primates. Pero Pero también ahí también creo que hay un problema, y creo que es grave lo que, bueno, más o menos un problema de interpretación, ¿no? Porque según lo que leímos alrededor de este episodio, es que se plantea mucho el darwinismo, ¿no? El darwinismo como que la supervivencia del más fuerte y todo esto. Y es una mala concepción de la teoría darwinista, según lo que sí, estuve leyendo. Y Porque los cómo fue, roles, ¿no? y los También. roles. también. Sí, porque lo que hizo Darwin es que se fue a las Galápagos y vio que en varias islas se parecían todas las iguanas y animales y todos iban evolucionando de forma diferente, pero no dejó bien entredicho el tema de la colaboración y se tomó esto como sobrevive el más eficiente, sobrevive el mejor, pero no se dio cuenta que era una comunidad y más bien no lo puso tan inherente y mucha gente podría decirse que lo tomó literal y ya saben qué es lo que pasó ahí Bueno, por los años 30 en cierto país de Europa, que se lo tomaron muy en serio y queriendo ser los supremacistas y y ya valió, ¿no? sí, de hecho, eso es, bueno, eso que te refieres es parte de una gran línea de pseudociencias a través de, que están basadas en este pensamiento al que te refieres, que es el darwinismo social. Ahora, ese pensamiento de la supervivencia del más fuerte es una targiversión de la definición original de la evolución, que no es la supervivencia del más fuerte, sino es la supervivencia del que se pueda adaptar a su situación. Entonces, Sí, es una forma de adaptar totalmente una teoría, ahora sí que biológica, a una teoría social, y que no siempre exactamente. es como que ya porque pasa en la naturaleza automáticamente tiene que pasar en la sociedad Y humana, tampoco cuando pasa en es la, una y construcción social, muchas cosas que hacemos. Totalmente. Y Entonces, tampoco pasa en la naturaleza porque no es la supervivencia del más fuerte, es la supervivencia del que mejor se adapta, ujú, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchísimos animales que no son fuertes, que no son nada. Si queremos ponernos, nosotros, los humanos, no subieron a la cima de su red trófica, de su red alimentaria, esta situación evolutiva, por su fuerza. Porque no tenemos ni las uñas más fuertes, no tenemos la piel más dura, no tenemos la capacidad de correr más rápido, no tenemos los dientes más filosos, no, nada, 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 nada de eso. No somos ni fuertes físicamente en comparación a otros animales de nuestro tamaño. No lo somos. y también creo que nos han demostrado de repente esta parte de me estaba acordando de un video que vi seguramente en TikTok de un como pulpo, ¿no? Que está como un pulpo robot, ¿no? Y que ayuda a otro Ujú, pulpo robot, a un pulpo de verdadero que creo que lo quieren atacar o ujú, se lo quieren comer o que le da algo de comer, no me acuerdo. Y luego cuando el pulpo robot se mete en problemas, va el otro pulpo, ¿no? Y lo ayuda, ¿no? ujú. Técnicamente, seguramente el pulpo robot sabía que no era un pulpo de veras, ¿no? Pero pues fue y lo ayudó, ¿no? Y digo, Claro. es como que un ejemplo, y hay muchos ejemplos que incluso no solamente es ayuda mutua entre especies, ¿no? Sino entre otras especies también se da. Sí, Claro, sí, 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 y totalmente de acuerdo. Y el problema regresando a lo que decías, Claudia, de esta transposición a creencias sociales, ideológicas, a temas y fundamentarlos utilizando temas biológicos o pseudocientíficos, es que empiezan a crear situaciones económicas, políticas y sociales sumamente problemáticas, ¿no? Ya mencionaste, Tona, los 1930s y 40s, pero desde antes tenemos justificaciones pseudocientíficas para argumentar que, por ejemplo, que las mujeres no eran tan inteligentes o podían hacer las mismas cosas que los hombres, y era un tema de biología. Tenemos pseudociencias que se basaban en la construcción de los cráneos de las personas para asumir quién era, qué grupo racial era más capaz que otro. Obviamente podemos asumir qué grupo racial hizo todo eso y hacia qué grupo racial. Y también tenemos temas como la eugénica, donde es la reproducción específicamente de humanos para conseguir ciertos aspectos genéticos y matar a todos los demás. Entonces, eso fue una gran parte de la toma de decisiones de Alemania en los 40. ajá. Digo, lo seguimos reproduciendo, ¿no? Digo, ahora con Ah, todo sí, lo que se totalmente. quiere hacer de cambios Sí, genéticos y edición genética, dicen, no, pues ya que tenga los ojos verdes todo el mundo, porque pues los ojos cafés no son claro, sí, deseables, ¿no? Pero sí, sí, también sí. ponte a pensar una cosa, mira, o sea, a mí me queda muy claro que, bueno, ¿cómo se imaginan los homínidos hace, ¿qué te gusta?
20,000 años, ¿no? O sea, 20,000, 30,000 años, ¿no? O sea, eran unas cosas chaparritas de menos de unos 50, los Depende del homínido. antecesores de... ¿Mandé? Depende del homínido. Sí, bueno, es que depende del homínido, ¿no? Y los cromañones eran más altos, y los neandertales que se extinguieron eran más pequeños, y el Homo sapiens se supone que pues también era bajito y mal nutrido, comían lo que había, y entonces, pues realmente, si te se dan cuenta, no era una especie que fuera dominante ni que fuera, porque por ejemplo, la forma de los ojos, la forma en la que hacemos el baño, todo eso es para poder estar viendo para todos lados. Eran carne, no eran parte de la cadena alimenticia. ¿Y cómo fue que se empezaron a, bueno, pero eso son lo que dice yo, Harari y todo lo que dice la gente que se dedica a esto, cómo fue la evolución para pasar de ser un grupo nómada, recolector, a llegar a ser grupos? Realmente el éxito fue el trabajar en conjunto y empezar a cazar en conjunto y el poder hacer agricultura en conjunto. Eso fue el gran secreto de Homo sapiens, ¿no? Que después se transgiversó Sí. y empezó diferente. Pues eso también lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. El gran secreto de los homínidos que llegaron a ciertos niveles de evolución cultural, Uh-huh. que eso es la evolución cultural se da cuando hay un cierto desarrollo en el cerebro. Uh-huh. Entonces empezamos a ver ciertas tendencias, empezamos a ver, por ejemplo, que tienen ritos funerarios, empezamos a ver que empiezan a construir sistemas, empiezan a hacer herramientas más complejas. Y el gran secreto de todos estos grupos es la capacidad de comunicar el conocimiento. Y eso lo podemos ver no solamente en los humanos, lo podemos ver en otro tipo de animales, lo podemos ver en algunos primates con la utilización de herramientas, lo podemos ver en los cuervos, por ejemplo, también con la resolución de problemas. Entonces, podemos ver que el ser colaborativos, el ser cooperativos para cierto tipo de especies, incluyendo a muchos de los primates, incluyendo a los humanos, incluyendo a los homínidos, Uh-huh. es un beneficio evolutivo. Y ahora nosotros hablamos principalmente de agricultura. El origen de la agricultura, aunque tecnológicamente por las tendencias económicas y políticas y creencias sociales nos hemos alejado de la cooperación, el origen de la agricultura es cooperativo porque viene de grupos que necesitaban cooperar para sobrevivir. Y Las, hablando de la la, cooperación, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy uh-huh. acordando de la parte civilizatoria, ¿no? O sea, apenas unos antropólogos dijeron, ¿cuál es el primer signo de civilización? Y dicen, ¿cuándo se crearon los primeros cuerpos, las primeras herramientas para quedarse a cuidar a la otra persona? O sea, ya estás hablando de un proceso Exactamente, colaborativo. Pero si te continúo con tu historia, exactamente. perdón, ahora sí. No, es totalmente cierto. El momento que podemos ver que hay ciertas muestras de que se trató de curar una herida, ¿no? Ujú. Y la creación de las ciudades es inherentemente un proceso colaborativo. Uh-huh. No puede haber esta agregación de humanos, de gente, de culturas, de sociedades, de creencias y todo en un solo lugar si no hay un contrato social al que todo mundo en el que todo el mundo decide participar. Y estamos hablando de las primeras ciudades. No tenemos, ahorita ya ni lo pensamos, porque ya nacemos, en teoría, aceptando los contratos sociales, que es pertenecer a tal país, que es pertenecer a tal creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo un punto en la historia humana donde se decidió participar, ¿no? Y son sistemas inherentemente colaborativos. Y lo podemos ver todavía. Por eso los futuros tipo Mad Max no son reales, por eso se quedan en la ficción. Solamente vayan a cualquier desastre natural y automáticamente van a ver a todos los humanos, como ese video de las hormigas y de los humanos, colaborando para sacar a la gente de los escombros, para buscar comida, ahorita lo podemos ver con lo de Los Ángeles, para ayudar a la gente. Podemos ver cuando sucedió el terremoto que fue en el 2018 en la Ciudad de México, que fue 2017. 17, no, hasta tenemos una estatua de Frida la perrita, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, está en la naturaleza humana colaborar. En cambio, el constantemente estar buscando aislar, como hemos visto que se está haciendo, buscar reemplazar al ser humano con herramientas, con tecnologías, etcétera, por el beneficio económico, está causando problemas físicos, mentales muy fuertes. Lo podemos ver con la crisis de la soledad. Están desapareciendo los famosos terceros lugares. Ahora, los terceros lugares son lugares que son entre la casa y el trabajo. Son esos lugares donde vamos a hacer las cosas que nos gustan. Originalmente eran todos gratuitos. Todos que estamos en Latinoamérica son los famosos centros de las ciudades. Es donde Uh-huh. tenemos a nuestro kiosquito, es donde está la iglesia. Eran esos centros donde la gente, vayan, todavía hay un montón de gente que va a ellos. Esos son los terceros lugares y es donde íbamos a estar todos juntos y están desapareciendo. ¿Por qué? Porque se pueden
se puede cobrar para estar en esos terceros lugares. Y con esa desaparición de esos terceros lugares, con el incremento de la vida en el Internet y no en la vida física, nos estamos aislando y nos está afectando. Me estás Sí, pero recordando como a la película ¿cómo se llama? De Wall-E, ¿no? No se acuerdan de que están los humanos ahí en la nave y cada quien está en Sí. su pantallita, ¿no? Y comprando y están todos gordos, pero totalmente aislados, ¿no? Ujú. y Y también, por creo, ejemplo, ajá, esa parte que estoy de acuerdo porque el concepto de red social, pues era ser sociedad, ¿no? Ser social. Ujú. Y ahorita no, si te das cuenta, hay redes que son absolutamente absurdas, que nada más se dedican a atacarse entre unos y otros y se convierten en Porque, sitios que porque no son eso agradables. genera contenido y genera que la gente se quede pegada y genera dinero. Pero también es interesante, Héctor, que queda muy, muy fuerte que haya gente tan ignorante con tanta información. Eso sí me queda muy claro. O sea, estamos llenos de ignorantes con mucha información. Y lo ves, que hay gente que ya no lee ni las noticias. Pues es que ese es un tema, o sea, es un tema complejo. Es Sí. un tema complejo. Claro, me imagino que tú también tienes muchas opiniones al respecto. Pero es que, para empezar, en el tema, hablemos de la información científica. Se ha Mm, especializado tanto que es muy difícil que esa información salga de sus nichos, salga de mm, sus especialidades. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje muy técnico, y las únicas personas que pueden entender ese tipo de movimientos y la importancia de esos avances son otras personas en el campo. Entonces, mm, ¿qué causa? Que se aísle más el crecimiento científico, ¿no? Y en sus específicos nichos. Yo no te puedo decir, te puedo hablar de algunos temas, te puedo hablar de temas de cambio climático en ciertos aspectos. Te puedo hablar de temas de agricultura en ciertos aspectos, pero no te puedo hablar de ciertas especialidades de cambio climático o de ciertas especialidades de agricultura. Así de tecnificado y especializado está. Esa es una. Tenemos acceso a toda esa información, pero yo no te puedo explicar qué es un quark. Puedo mm. tratar, pero no sé qué voy a, qué te, o sea, y ese es uno de los problemas. Y la otra es que no hemos, O sea que mi como Raider GPT me está mintiendo o qué? todo el tiempo, no más no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos buena comunicación científica. Ok. No, pero y la otra cosa es que tampoco hemos fomentado la investigación, Ujú. ni los bueno, métodos pero correctos para investigar. como que esa parte de la investigación colaborativa, ¿no? Para no desviarnos tanto, digo Totalmente. también porque también está la investigación aislada y está Ujú. la Ujú, investigación colaborativa que también te puedes ir y a llegarte de los problemas reales sociales y hacer la gente que sea parte de tanto de la parte de la identificación de la problemática como en la identificación ujú. de las soluciones y hacia dónde va a ir, porque si no también es otra vez vuelves eso, ¿no? O sea, en el yo, Claro, en el solamente yo quiero resolver un problema porque tal vez para mí es importante, pero no es para la comunidad lo importante, ¿no? Es hablando como un poco la parte totalmente. colaborativa, ¿no? Ujú. Totalmente. Y yo creo que justamente la tendencia ha sido hacia colaborar más, por eso está surgiendo. Y bueno, no ha surgido, no está surgiendo, pero ha surgido desde hace ya rato pues todas las teorías, las ciencias interdisciplinarias, ¿no? Y cómo son los métodos para realmente resolver los problemas actuales. Sí, y se Ujú. acuerdan bueno, en este video que estábamos viendo que había una persona, bueno, hubo como la consecuencia de lo que hizo Darwin, que se creó un libro de Pierre Kropotkin, que fue de el apoyo mutuo, donde refuta, Ujú. no refuta, sino que le da sentido a lo que es la evolución según Darwin. Y es un libro muy, muy, muy interesante. Yo bueno, no lo conocía hasta que escuché el tema, que habla sobre que la humanidad realmente evolucionó no tanto por la competencia ni la evolución, sino por la cooperación, y que el apoyo mutuo es muy importante para el avance de la humanidad, ¿no? Entonces, por consecuencia, creo que sí es importante pues desarrollarnos como tales, ¿no? O sea, desarrollar nuestro sentido de apoyo, ¿no? Hacia dónde vamos. Que no es nuevo, ¿no? Yo creo que, como decías, que la parte de la agricultura está bastante ligada con la parte colaborativa y digo, y lo vemos, yo creo que actualmente bastante vigente, ¿no? Más allá de, por ejemplo, cuando hablábamos de la parte como tal vez esos paradigmas individualistas de que estamos viendo que cómo nos imaginamos el futuro de la agricultura y que tal vez sea solamente con puros drones y robots, que no tiene nada de malo que utilizar esa tecnología, ¿no? Pero, o sea, cómo es también el papel que vamos a jugar dentro de la agricultura de forma colaborativa, ¿no? O sea, creo que no se está pensando en esos en escenarios, la parte colaborativa, cómo es que va a ser la colaboración entre las personas. Ujú. Ujú. Sí, claro. Y algo, con ese punto que estás haciendo, algo que me pongo a pensar es que al pensar en estos sistemas
muy individualizados, estamos separando la agricultura de la comunidad y la sociedad en la que existe. ¿No? Que es a final de cuentas lo que solemos hacer cuando estamos hablando de nuestros sistemas y de nuestra presencia, ¿no? Cuando estamos hablando de los sistemas, solemos separar esos sistemas del entorno en el que se mueven, de la misma manera que separamos al humano del entorno en el que vive. Entonces, es ese pensamiento antropocéntrico que todo importa alrededor del humano, pero no pensamos que el humano es parte de un ecosistema, ¿no? O parte de un sistema natural mayor. Y lo vemos a través de todos nuestros, de todos nuestros sistemas humanos, porque solemos separar la energía del agua, solemos separar el agua de los residuos, solemos separar de los residuos de lo que lo produjo, y todo lo que no pertenece al sistema lo llamamos la externalidad, y ahí es esa separación no colaborativa, cuando realmente podemos estar produciendo energía de nuestros desechos, y de nuestros desechos podemos estar limpiando el agua de la contaminación. Esa contaminación la podemos utilizar para crear nutrientes y limpiarlos y utilizarlos para la agricultura, y podemos crear sistemas que colaboran entre ellos, ¿no? Que yo creo que ahí es donde hablamos de la importancia de los sistemas complejos, porque el colaborar es complejo. ¿Nos podemos poner más complejos? Yo digo que, fíjate que lo que dice Kropotkin, regreso a una teoría, y dice lo contrario, que las teorías de colaborar y apoyo mutuo son fundamentales para la evolución y son inherentes de nuestro desarrollo, Héctor, que la naturaleza humana es colaborativa, pero salen con las fregaderas, porque, por ejemplo, yo te voy a decir, a mí, en mi época de estudiante, conocí el término hacker, en aquel entonces, era colaborar. Ajá. Era de velar, entender y compartir. Y a ver, también llegó los egos después, ¿no? Y ahorita el hacker está viendo como el pirata que te va a atacar y de sombrero blanco y de sombrero negro y quién sabe qué tantos inventaron. Igual con el tema de la cooperación y las redes sociales, antes internet era para compartir, pero ahora parece ser que es una jungla pues como dices tú, de comercialización y todo. Y realmente, si te das cuenta, a mí lo que me queda muy claro es que y vamos a atorar de un poquito hacia lo que es el agro, las sociedades agrícolas o los lugares agrícolas siempre han tenido un avance o desarrollo por la cooperación, ¿no? Hablamos de sectores agrícolas, hablamos de gente que se dedica bueno, ahorita que nos platicaba de varios ejemplos, que yo creo que para poder triunfar como sociedad agrícola o sociedad de producción o colaboración, es bien importante tener una organización, pues ahora sí, autogobernada, ¿no? Y con un fin de apoyar a todo el grupo, ¿no? Pero que luego, bueno, se tergiversan, empiezan temas políticos, etcétera, y intereses metidos, pero principalmente creo que es lo que tiene que rescatarse, ¿no? Klaus, ¿tú qué opinas? Sí, y por ejemplo, esa parte de las cooperativas me estaba ahorita acordando que hay un teórico, de hecho, que empezó a principios del siglo pasado, un teórico ruso que empieza a hablar sobre los procesos de cooperación, ¿no? Y de cómo se empiezan a crear las cooperativas en Rusia, ¿no? Y eso hablaba mucho que no solamente pasaba en Rusia, sino también pasaba en otras partes, porque muchas veces era así como que, bueno, ¿y cómo van a funcionar las cooperativas en un sistema socialista, ¿no? O sea, porque realmente la forma de organización, como lo proponían los rusos, era totalmente a como se estaba proponiendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces empiezan a haber teorías y entonces este teórico se empieza a dar cuenta también que no solamente es en Rusia y cómo ha generado toda una teoría a partir del cooperativismo, ¿no? Ahorita me estoy acordando del teórico, pero yo creo que más allá de lo que se ha estado hablando, por ejemplo, de forma reciente, la parte del cooperativismo es inherente, por ejemplo, a varias culturas, ¿no? O sea, me estoy acordando, no sé, en varias culturas de Latinoamérica, ¿no? Y se ha estudiado que, por ejemplo, la parte colaborativa es parte de la esencia latinoamericana, ¿no? De muchos de los grupos indígenas, nativos que han estado acá y que es, por ejemplo, dices, bueno, ¿cuáles son las bases? Uno, primero es que tiene que tener una forma de organización, muchas veces son por asambleas, son por formas administrativas, ¿no? Formales o no formales, ¿no? Otro es la parte de la complementariedad, ¿no? Que dices, bueno, yo soy bueno en algo, pero tal vez tú seas bueno en otra cosa, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es mi papel? Incluso dentro de las familias, ¿no? Porque dices, ¿cuál era el papel, por ejemplo, de los ancianos y cuál era el papel de los niños, ¿no? Que puede ser una discusión, ¿no? O sea, en un sistema capitalista el anciano llega a un punto de su vida en que ya no tiene una función porque ya no puede producir para el capital.
Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues te retiras, ¿no? Lo que se llamaba. Ujú. Pero en un sistema cooperativo dices, no es cierto, o sea, el anciano lo que tiene es la experiencia y la experiencia es muy valorada y no se habla ni siquiera de hablar de relevo generacional, ¿no? O sea, para mucha gente es muy agresivo hablar de un relevo generacional porque está sustituyendo a la otra persona, ¿no? Sino realmente de una colaboración, ¿no? Entre las diferentes generaciones, que es lo que tienen, ¿no? O sea, como que dicen los sistemas tradicionales mesoamericanos, dicen los ancianos tienen la función de guiar a los nuevos procesos con sus experiencias, ¿no? Y los jóvenes tienen la virtud de que tienen toda la energía, todo el ímpetu y quieren hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en esa parte de la complementariedad, e incluso puedes hablar de los niños, ¿no? ¿Cuál es el papel Claro. incluso de los niños en la agricultura, ¿no? Era la forma, por ejemplo, de cuando le transmites, ¿no? Que es quien va a seguir reproduciendo la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una parte de la complementariedad, ¿no? Y tiene como que diferentes aspectos que ya se han teorizado. Por ejemplo, hay teóricos muy interesantes oaxaqueños que se habla de, el- ¿cómo se llama? Bueno, se hablan ellos sobre las partes comunitarias, ¿no? Y hablan, así Ujú. han hecho teoría mucho sobre eso. Y muchos se basa, por ejemplo, en la parte de la agricultura específicamente, es cómo es que se daba, bueno, depende del lugar donde lo llames, pero algunos que dicen, por ejemplo, mano vuelta, ¿no? ¿Y qué hacen mano vuelta? Que yo te ayudo, yo estoy produciendo algo, pero, por ejemplo, pues no tengo la mano de obra suficiente como para pagarte y que tú, darte un salario, ¿no? Entonces yo te ayudo y luego a la siguiente semana o en el siguiente día yo te ayudo en tu parcela o en tu finca, en donde estés, ¿no? Pues era como que la forma comunitaria, ¿no? Para hacer actividades también, ¿no? Tienes como que esta parte de la reciprocidad. Entonces, bueno, es como que otra forma. Y ahora lo más moderno, pues tener como, por ejemplo, pues cooperativas, ¿no? Para productos, para muchos productos, ¿no? O sea, digo, yo pienso en México y pienso en cooperativas de café, de cacao, aguacate, ¿no? Para ahorros. Creo que habíamos hablado un poco Ujú. de eso, ¿no? Ujú. Y en esa misma línea, pues cuando estamos hablando de la creación de capital, normalmente estamos hablando del capitalismo y el capitalismo se basa en la competencia. Ahora, la competencia es como impulsor, vamos a regresar tantito a temas biológicos, ecológicos y también para basar mi argumento económico y social, es la competencia actualmente, no tengo el paper y tampoco soy tan experto en este tema como para ahondar mucho, pero se está empezando a refutar la competencia como vehículo de la evolución. ¿Por qué? Ujú, Porque cuando sucede, cuando hay mucha competencia en la naturaleza, lo que termina sucediendo es que la especie que gane termina destruyendo la otra especie y termina normalmente dominando un alto, digamos, muchos nichos. Entonces, cuando eso sucede, vemos una degradación de los sistemas. Normalmente ese tipo de competencia, ese tipo suele ser por especies invasivas. Entonces no es que está ayudando a la evolución, realmente lo que vemos es cuando hay mucha evolución, es cuando hay mucha diversificación de nichos. Nichos, agroescuchas para los que estén escuchando, son pequeños espacios donde el concepto de nicho viene de la biología y son espacios donde ciertos animales, ciertas especies pueden vivir. Por ejemplo, este búho caza en la noche porque de día caza el halcón, ¿no? Entonces, no están compitiendo con ellos, están ocupando diferentes espacios o hacen simbiosis diferentes especies. Ahora, en la economía nosotros tenemos el concepto de que la competencia es sana, pero pasa exactamente lo mismo en la biología, porque en algún momento alguien va a ganar esa competencia y el resultado inevitable de esa competencia va a ser el monopolio, ¿no? Entonces, no sucede tanto en los sistemas cooperativos. Ahora, esto no es un argumento a favor del socialismo, nada más es una realidad de los sistemas. Por eso se han creado leyes en contra de la creación de los monopolios y para controlarlo. Entonces, inherentemente, una vida completamente dedicada, ya sea social, biológica, etcétera, a la competencia, va en contra de la misma naturaleza humana y en muchos casos de la misma naturaleza. ¿No? No que no suceda, sí sucede la competencia, pero Ah, no es el vehículo de innovación y de evolución que se creía que era. ¿Por qué? Porque la mayoría de las innovaciones en la vida humana no se dieron gracias no se dieron gracias a la competencia, era se una dieron gracias a colaboración. la colaboración. O sea, que te diga camarada Raider no es buena idea. Pero bueno, así para el siguiente episodio, camarada Raider. camarada Raider. Niet. Niet. Da.
No, pero fíjate que es importante porque muchas veces, a veces, el tema de desarrollo de informática ahorita, de sistemas de información, es la cooperación lo que ha hecho sacado adelante, Claro, pues definitivamente. Creo que DeepSeek es es, open source, DeepSeek, sí, sí, pues, entre comillas, dejémoslo pero ahí, sí, está bien, entre dejémoslo ahí. comillas. Tiene, así como Twitter era abierto y ahora ya quién sabe qué cosa sea, pero que creo que hay otros casos más importantes, porque, por ejemplo, pero habíamos, por ejemplo, cooperaciones mal hechas, ¿no? O sea, hay concursos que sacan ciertas empresas como para querer apoyar a ciertos emprendedores y que se junten y que hagan un desarrollo, y ya bien bonito todo, y de repente ya cuando, ay, ¿sabes qué? Pues tu desarrollo está muy bonito, te lo va a comprar, ¿no? Y ya de repente te das cuenta que la idea que tuvo el emprendedor, pues ya la tiene la empresa grande, ¿no? Claro. O, sí, y Y ahorita, esos son los desbalances de poder causados por la competencia. sí, sí. O por ejemplo, una empresa que nace con el motivo de ayudar y colaborar al desarrollo de la humanidad y crea todo esto y crea su equipo y está desarrollándose. De repente alguien le pone unos billetes al líder enfrente y adiós empresa, adiós motivos para la humanidad y se convierte en un desarrollo tan fuerte así como Pues ChatGPT, ¿no? el mejor ejemplo de eso es en las vacunas. Todas las vacunas eran Ah, gratuitas hasta que gratuitas. eran gratuitas hasta que se metieron los intereses privados. Ahora, la literatura de la innovación, si ya nos queremos meter a qué es lo que, o sea, lo que dice la ciencia, la literatura de la innovación desde hace 2 décadas más o menos está hablando de algo que se llama Open Innovation, como el Ujú. mejor vehículo para innovar y desarrollar tecnología. Y eso es cooperaciones entre diferentes sectores y diferentes grupos abiertos que también incluyan a la sociedad. Tenemos el concepto de Citizen Science como uno de los mejores Ujú. vehículos para saber qué está sucediendo con las poblaciones de animales, porque colaborando conseguimos más datos. Sí, pero estoy pensando, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿no? O sea, qué tanto estamos llevando la parte colaborativa a, por ejemplo, a la instrumentación de, por ejemplo, estoy pensando maquinaria, ¿no? O sea, qué tanto Ay, realmente sigue Pues es siendo, que, o sea, es que no es colaborativa y tampoco está no. así como que tú digas, Citizen Science para cada región hacer un tipo de maquinaria o, por ejemplo, para recolectar datos o eso, o sea, pero sí para que ciertas poblaciones pequeñas tengan acceso a la maquinaria. Se compran en conjunto y se comparte. claro, eso es creo que de lo más, bueno, yo conocí varios, ahora sí que campesinos franceses, ¿no? Que es una forma del cooperativismo francés típico, ¿no? O Ujú. sea, porque ahorita me estaba acordando que decías esa parte de sentirse aislados y la parte del individualismo, digo, hay incluso películas muy recomendables, por cierto, que hablan Ajá. sobre cómo se han suicidado, ¿no? Por sentirse Sí. aislados. Y entonces cuando se forman en cooperativas, digo, no es como que sea la solución a sus suicidios, ¿no? Pero han visto que a partir de comprar maquinaria, en conjunto, ¿no? Y a ayudarse en centros, de comercialización y eso, pues puede ser una forma de ayudarse, ¿no? Entonces puede ser Ujú. un buen ejemplo tal vez que decían. Y Pero, también tenemos que hablar de los movimientos colectivos, ¿no? Podemos hablar del movimiento de los trabajadores en Estados Unidos, en California, de César Chávez, que fue un movimiento colectivo para conseguir mejores derechos. nos quedamos callados, Les volé Pensativos. la cabeza. ¿Eh? pensativos y Es camarada, ¿eh? El camarada, el Madara. camarada trajo, ahí sí, vino con todos los argumentos. Sí, pues bueno, pero yo creo que ahora veamos, como yo lo veo, como yo creo que están pasando las cosas, están tiempos que están muy violentos ahorita, muy, Sí, tiempos muy violentos, muy ahí se ve el banco. calientes. ¿Cuál es la única solución? La semana pasada, bueno, hace unos días platicamos sobre el café, ¿no? Y platicamos, Claudia creo que conoce bastante bien a los productores de café, Héctor, pues sus experiencias, y pues yo me puse a investigar sobre el tema y me doy cuenta que a veces asociarse trae sus problemas, ¿no? Y uno de ellos fue, por ejemplo, ahorita está muy de moda, bueno, pegó muy fuerte el documento de café, porque resulta que sí están muy operados, muy alineados, todos están cooperando en conjunto para producir, pero le terminan vendiendo a 3 personas, a 3 empresas, el producto de café, que es el tercer producto de café, se lo venden a 2 empresas nada más, ¿no? Igual, te vas con la gente que hace otro tipo de cultivos, tienen sus empaques, solamente le venden a ciertas empresas, ¿no? Y se crea una cadena oligopólica bastante compleja, bastante bien disfrazada más bien, de Ujú. buenas intenciones. Y como Sí. decía mi madre,
de buenas intenciones está lleno en el infierno, pero la única solución sería crear economías basadas en cooperativismo para desarrollo local, ¿no? Y esto, no sé cómo sea, no es tan sencillo, no es tan abierto. Lo vimos con FIRA, que es de productor a productor, de el desarrollo, bueno, los programas que tiene FIRA para poder apoyar a productores que ellos mismos se enseñen entre ellos y se ayuden para crecer. Y creo que esa es una de las posibilidades, ¿no? Que se apoyen para crear un grupo que sea productor en conjunto. Inclusive yo ahorita que estoy trabajando el tema de hidroponía, el sábado pasado me propusieron que hiciéramos un grupo de productores técnicos de hidroponía aquí en Jalisco. Me pareció muy buena idea. Digo, nada más que la pura elaboración de reglas nos va a costar como un mes ponernos de acuerdo, ¿no? Ese va a ser un gran Sí, problema. Uh-huh. o sea, sí, y perdón, claro que haya saltado tan rápido, pero yo creo que me gustaría regresar al video que vimos, ¿no? El poder colectivo tiene o sea, es mucho más, puede lograr mucho más de lo que la gente suele creer, ¿no? Siempre pensamos, una sola hormiga no es nada, pero ni siquiera un humano se quiere meter con un hormiguero completo a menos que tenga las herramientas necesarias. Uh-huh. Entonces, el poder colectivo podría realmente cambiar esa balanza de poder, porque no quiero ofrecer soluciones, nada más quiero ofrecer ejemplos basados en la realidad, ¿no? Ahorita mencioné a César Chávez, podemos hablar de los movimientos de derechos civiles, podemos hablar la existencia de la semana de trabajo de 40 horas en promedio, porque sabemos que en Latinoamérica no se trabaja normalmente las 40 horas, existe gracias al reconocimiento y la utilización del poder colectivo, ¿no? Sí se critican mucho a los sindicatos, pero los sindicatos tienen tanto poder que las grandes empresas en Estados Unidos tienen departamentos o de especialistas dedicados a destruir la creación y evitar la creación de sindicatos, ¿no? Entonces, si queremos hablar de cómo solucionar ese tipo de sistemas económicos que se dedican a la explotación de estos grupos, a final de cuentas, y viene de un reconocimiento y utilización del poder colectivo. Sí, yo me acuerdo que ahorita escuché a un pseudo, bueno, a un ingeniero quejándose mucho diciendo a sus trabajadores, no, es que ya no encuentras gente como antes, ya nadie se pone la camiseta, ya totalmente la gente va a producir cajas y ya nadie se quiere quedar tiempo extra sin cobrar. Ah, caray, ¿qué parte de derechos laborales no Uh -huh. entendiste? Y o sea, y se le hace normal eso, o sea, normalizamos el Exactamente. querer no ser equitativos, ¿no? Con los trabajadores. Que digan, no, es que ahora Sí. ya te piden los trabajadores, te piden dormitorio, te piden baño, te piden transporte, y ya eso es mucho dinero, ¿no? Y que aparte que les pagues más, ¿no? Y ya la gente está quedando sin mano de obra porque tiene más opciones, Uh -huh. y pues hay que pagarles bien, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de generar cooperativas, un poco regresando a lo que decías, Tona, de, por ejemplo, Ujú. FIRA y todo esto, digo esto, y un poco también con lo que ha estado pasando con el café y eso, Ajá. las cooperativas no es algo nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, No. en los años 80, si no mal recuerdo, se empiezan a crear las primeras cooperativas cafetaleras, y esto con el fin de decir, ahora, bueno, en ese tiempo no existía FIRA, pero pues tienen, por ejemplo, en Ime Café, ¿no? Y decían, nosotros vamos a copiarle a los cafetaleros el café, y eso hacía, ¿no? Por ejemplo, Ime Ujú. Café les daba asesoría técnica, generaba grupos cooperativos y ya exportaban el café, ¿no? O sea, México por eso se convirtió en uno de los grandes exportadores de café también en esos tiempos. Ujú. Sin embargo, una vez que entra, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, se venden todas las paraestatales y todo eso, desaparece Ime Café y se quedan los grupos desprotegidos de cafetaleros, y empieza mucho de la migración de gente que estaba en las zonas cafetaleras a Estados Unidos o a los centros Uh -huh. de las ciudades, ¿no? Y eso no ha sido solamente un intento, ¿no? Sino también, por ejemplo, a lo largo de otros sexenios, ¿no? Después del 2000, hubo mucho esfuerzo de decir, no, pues que las cooperativas y no sé qué, y muchos programas, muchísimo dinero se ha invertido en eso, en crear cooperativas. Y una de las grandes fallas que se ha identificado cuando se trata de hacer cooperativas es que de repente llegas y tú, sin saber, por ejemplo, no sé, técnico o quien quiera implementar el programa, de repente decían, pues vamos a agarrar a tales fulanos, ¿no? Y que hagan una cooperativa, ¿no? Uno de los problemas primero es que muchas veces tienes que saber la dinámica interna de las comunidades, porque toda comunidad tiene Uh -huh. conflictos de interés, que se lleva bien fulanita con
peranganito, que si se pelearon porque la boda de no sé quién, entonces siempre hay un tejido social. En Sí. toda comunidad tenemos un tejido social. Y si quieres poner Y una los mejores cooperativa, chismes que has escuchado. exactamente, los mejores, definitivamente. Y si quieres poner a Perenganito con Sultanito y tienen problemas familiares, obviamente la cooperativa va a fallar porque no estás entendiendo la Ujú. estructura interna de la comunidad. Esa es Ujú. una. Y segunda, otro de los problemas que se identificaron es que muchas veces cuestiones administrativas, o sea, no, tampoco está mucha gente preparada para atender cuestiones administrativas. O sea, cuando ya tienes y dices, tienes que enfrentar a cómo hacer el registro de la cooperativa, cómo llevar la cuestión de la contaduría, las cuestiones jurídicas, no se puede, o sea, no tienes, o sea, tú eres campesino, dices, o me dedico a la parte agrícola, o me dedico a la parte administrativa, o la parte de la comercialización. Ujú. ¿Cómo le haces? Entonces ahí creo que de las experiencias bien padres que han hecho, por ejemplo, en el sur de México, hay varias experiencias. Y bueno, estoy acordando también la Tosepantitanizque, ¿no? O sea, hay grandes organizaciones que han visto la parte de la cooperativa de decir, bueno, nosotros les damos asesoría a los nuevos grupos de Ujú. personas que ellos de forma ya voluntaria, digamos, yo me llevo bien Ujú. con Jesús, con Pancha y con Azucena, ¿no? Y yo quiero formar mi cooperativa, ¿no? Tal vez no tengamos los conocimientos, pero nos llevamos bien y yo creo que sí la hacemos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy y me acerco, por ejemplo, a la Tosepan Titatanisque y le digo, oye, Tosepan, pues yo quiero pues, formar parte quiero hacer una cooperativa, ¿no? Entonces, tal vez, y les dan asesoría técnica, ¿no? O asesoría jurídica, y les dan así pues pasito a pasito dándole la guía de mira por acá, mira por allá, ¿no? Necesitas un contador, necesitas registrarte ante el SAT, necesitas hacer ta, y mientras tanto yo voy y te compro tu producto, ¿no? Estoy pensando también en una organización que se llama CASFA, que está en el sur de Chiapas, y que han hecho eso, ¿no? Y que han Ujú. nacido así, ¿no? Ayudando y generando como estas redes colaborativas y que se van ayudando unas con otras y van generando mejores condiciones para las gentes, pero es a partir de entender el tejido social primero y otra es que tengas como estos, como le dicen Tener el los conocimiento. los hubs, ¿no? O sea, como estas incubadoras son incubadoras sociales que entienden la problemática interna de la región, del territorio. Y luego, por ejemplo, esto ha generado pues grandes peleas que a lo mejor no se sabe, ¿no? Por ejemplo, en esta zona del Soconusco, el Soconusco Ujú. es conocida por la calidad de café. O sea, de los mejores cafés que tenemos en México es el Soconusco. Por la altura, por los Sí, suelos claro. y todo. Bueno, Y también las en Veracruz, variedades ¿no? y el trabajo en conjunto. Para que no se nos enojen los de veracruzanos, también Veracruz tiene muy buen café, ¿no? Pero el Soconusco también es un café muy reconocido. Entonces, lo que ha pasado es que, por ejemplo, los mejores precios de café y de cacao se dan en el Soconusco, pero eso no es Mm. de gratis, es debido a los procesos de las cooperativas que se han llevado ahí. Entonces, por ejemplo, esos procesos que les digo de que ya hay una cooperativa muchísimo más grande, ¿no? Que está comprando los precios y les da precios de garantía a los productores. Le dice, ¿sabes qué? Tu productor, si me traes un café o un cacao de tales condiciones, ¿no? Que sea de muy buena calidad para una taza de excelente calidad, yo te pago tanto. Si me lo vi un poquito menos más abajo, te pago menos. Y entonces empiezan a competir los precios de las grandes transnacionales, que no quiero nombrarlas, y entonces empiezan a hacer las competencias y entonces ahora esas grandes transnacionales, cuando ven que le están compitiendo la empresa, la local, entonces tienen que mejorar los precios. Entonces ahora la mayoría de las personas bajan, muchas personas de Chiapas, incluso de Guatemala, vienen a México para que vender su café en el Soconusco, porque van a tener muchísimo mejor precio de café, por Ujú. ejemplo. Ujú. Y Entonces no, es un no ejemplo le de vendan, cómo mejoran, Y, ¿no? no le y vendan de a los hecho, de la N. sí, exacto. No compren más bien. Este, y yo creo que le diste súper bien a los dos puntos, porque eso es literalmente a lo que nosotros nos dedicamos. Yo creo que el problema, uno de los problemas es cuando se trata de hacer este crecimiento colectivo y cooperativo en un enfoque top-down, o sea, de arriba hacia abajo, ordenando que se haga, porque justamente esa falta de conocimiento de los tejidos sociales es lo que hace que fracase. Lo vemos cada vez que se trata de hacer países, ¿no? Lo vimos con mucho con la división de Pakistán y de la India, lo vimos con las divisiones de los países en el continente africano, como fue hecho desde un enfoque, pero vámonos más cerquita. Lo que acabas de decir es, cuando obligamos a colaborar a gente que no quiere colaborar, no va a funcionar. Y esa asistencia técnica también
Yo creo que esos dos puntos son los que son problemas que son casi uno va en contra del otro, ¿no? Dependiendo de las poblaciones en lo que estás, puede que estés en poblaciones o con grupos que no tengan ese conocimiento administrativo del que hablas, y por eso es tan importante esa asistencia técnica. De hecho, nosotros nos dedicamos a dar esa asistencia técnica en la organización en California, justamente para que se puedan generar esos movimientos colaborativos. Y lo que nosotros le llamamos es la construcción de la infraestructura suave. Porque un negocio puedes tener, estábamos hablando de comprar los mejores materiales para hacer deporte y no tenerlos antes de empezar a grabar, ¿no? Y no saber nada y nada más tener todo lo más caro. Bueno, hemos visto ejemplos donde se hace básicamente esas mismas inversiones en infraestructura para crear una cooperativa, donde se compra todo el equipo, se compra todo el material, se tiene el almacén, se tiene todo, pero no se tiene la infraestructura suave que son las redes en la cadena de valor. Desde los productos, a lo mejor se tienen los productores, pero no se tienen los conocimientos en los compradores, no se tiene el acceso a la asistencia técnica o para conseguir los recursos, etcétera, 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 y fracasa, ¿no? Tanto sí que la teoría de cambio para la creación de estas cooperativas que se está manejando actualmente es, vamos a construir la infraestructura suave antes de pensar en tener una infraestructura dura, que es todo nuestro material y nuestros recursos. Está padre eso. Uh-huh. Y ese modelo, funciona. Héctor, ¿eso lo crearon ustedes? Lo creó, bueno, ¿tu organización lo creó allá en Estados Unidos o ya te agarraron un modelo? No, es un proceso iterativo que se da en múltiples países y en múltiples lugares. No es Ajá, como que se crea, simplemente es el proceso natural. No ajá, es. Nosotros lo aprendimos como organización porque nosotros empezamos nuestra distribuidora, comercializadora, ajá, antes de que yo entrara a trabajar en la organización, y fracasó por lo mismo. ajá. Entonces, de todos esos conocimientos a través del fracaso, se aprendieron cuáles fueron específicamente los puntos donde fracasó y se utilizaron para crear nuestros nuevos enfoques. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos las redes de productores y tenemos las redes de compradores. Nosotros no tenemos que estar activamente participar en el proceso, porque no juntamos a los productores con entre ellos para que puedan llegar a mercados mucho más grandes, y simplemente nosotros nos salimos del cuadro. Y así se Ok. empezó a dar. Y es lo mismo, ¿no? Lo podemos ver casi en todos los procesos humanos, donde por eso se habla de no hay que comprar la carreta antes de tener al caballo o a la mula, ¿no? Por ejemplo, empezamos con un deporte, es mucho mejor empezar poco a poquito, aprendiendo los conceptos del deporte antes de decir, de invertir en él, ¿no? Sí, ¿no? Es ver si nos gusta, es probar, es etcétera, es desarrollar esa infraestructura suave que es el conocimiento, que es las redes, que son las conexiones, antes de decidir invertir en ella. Y que va en contra de muchas de las teorías que ya nos estamos alejando de ellas, del desarrollo de negocios de las startups, ¿no? Porque muchas veces el desarrollo de negocios de las startups se basa en meter millones y millones de dólares en una idea sin tenerla bien definida. Se trata de sacar el producto mínimo viable y a ver si funciona, y por eso tenemos una gran cantidad de startups o de compañías gigantescas que jamás han generado ingresos. Como Conozco estamos viendo, varias. como Y varias que una que estuvieron empieza aquí en el con U y podcast. termina con ER, ¿no? Chisme. Ah. Sí. Entonces, o sea, y nunca generan ingresos porque es solamente la infraestructura dura sin haber desarrollado bien la infraestructura suave, o sea, se saca el concepto y va en contra de Y varias salieron de aquí cómo en el funciona. podcast. Bueno, un par salieron aquí en el podcast de Blas que se Oh, sí. dedicaban a hacer desarrollos agrícolas y pues se quedaron en el limbo. Y cuando Pues les pedí sí. cuentas, así como que... Sí, dije, "¿Y cómo va tu negocio? ¿Cuál negocio? Yo ya trabajo en otro lado." Fuerte. Sí, pues, sí, ¿no? Y se dedican nada más ¿cómo decir? A sacar dinero del erario, a ganar concursos que nunca se hicieron, a aparecer en convocatorias, a tener portadas de revistas, a decir que son los siguientes Bill Gates y Steve Jobs de la agricultura, y a la mera hora, ¡pum! Ahí se Que quedaron. también deja hablar. Sí, sí, no, Pero también muchas de estas empresas van en contra de cómo funcionan las incubadoras, Tona, porque las incubadoras se dedican a construir toda esa infraestructura suave antes de construir el negocio. ajá, claro. No, y quieren vender de chiles a señor Herdes, o que siempre hemos dicho, ¿no?
quieren crear algo y lo quieren vender en el campo, y cuando llegas al campo con el productor de a pie, dice, ¿y por qué te voy a comprar eso si no lo necesito? O, pues, ¿para qué te va a vender algo que a mí no me sirve, no? O que sí me sirves, Ujú. pero no sé cómo usarlo. Y es cuando se complica todo el ciclo de adquisición tecnológica, económica, procesos en la agricultura, ¿no? Que ahorita podría decirse que la innovación en el agro está sobre los microorganismos y todo, y infinidad de empresas que están vendiendo microorganismos y que no, que sí, los ves y dices, o sea, te está vendiendo 1 por 10 a la -25 de concentración, ¿no? Entonces, pues eso no es nada. O sea, no saben ni siquiera lo que están vendiendo y va a haber igual lo mismo, ¿no? Va a empezar a haber muchas empresas que nazcan ahorita con temas biológicos y igual van a caer y se van a quedar solamente las mejor desarrolladas, ¿no? Ujú. Pero bueno, ese es chisme para otro episodio. Creo que pues nos salió lo nerd en este episodio, bastante. Los veo con cara de doble nerd. Este, sí, sí está bastante interesante, pero creo que sí iremos desarrollando más la idea de hablar de temas tecnológicos, hablar de temas sociales, hablar de temas técnicos. Este tema de cooperación, yo lo traía atorado y sí me dieron varias ideas ahí de cómo resolverlo, porque yo digo, estos meses he aprendido que el cooperativismo es parte fundamental del desarrollo empresarial o lo que sea, pero es muy difícil implementarlo, y lleva muchos años, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Ya para concluir. Sí, no, es totalmente, es complicado, ¿no? Porque digo, nos podemos hablar solamente desde la parte productiva, pero luego pues toda la cadena de valor, ¿no? O sea, Ujú. la comercialización hasta que llega el consumidor, ¿no? Entonces hablar incluso de los aspectos cooperativos, de cuál es el rol del consumidor, ¿no? Porque digo, también juega un papel muy importante, ¿no? Y entonces cómo vamos a colaborar también porque todos y todos somos consumidores, ¿no? Entonces yo creo que también incluso se puede hablar de esa parte de la cooperativa y eso, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bastante, pues no es sencillo y no es fácil, ¿no? Yo creo que ahorita me estaban acordando de la noticia que salió de los cafetaleros, ¿no? Yo creo que pues es así como que urgente ver cuáles son otras opciones de comercialización, ¿no? Porque digo, el café es uno de los productos que prácticamente pues muchos países están, pues casi todo el mundo dice, ay, un chocolatito, un cafecito, ¿no? O algo así. Y yo Todos, creo que es un... la segunda bebida más tomada después del agua. Y, Exacto. y pensar que si seguimos con esta idea de no proteger, ¿verdad? Y lo que más me preocupó de lo que platicamos, Héctor, que si seguimos con este tipo de comunicación, este tipo de falta de cooperación, muy probablemente perdamos el café. Y ahorita estaba escuchando que hay gente que ya está trabajando en las variedades que van a sustituir al café en un futuro. O sea, se prevé que el café desaparezca y solamente puede recuperarse si trabajamos en conjunto y pues, que tengamos algo rico, ¿no? Porque yo si llegué a la conclusión de que habrá vino rico, habrá whisky rico, habrá chocolate rico, pero café es el más rico de todos. En mi punto Café de vista. descafeinado. No, ¿qué Todos. pasó? No. Pues Héctor, ¿qué cierras? Que tengo un perro ladrando y me da pena hablar. No, pues Tiene sí, no, opiniones. Tómate tu tiempo, estás en edición. sí, pero es que no se va a callar porque tengo a los vecinos aquí caminando por el fuerte. Entonces, Dale, este, le quitamos el yo ruido. creo que yo no tengo mucho que concluir. Yo creo que ya me explayé muchísimo fuera de que efectivamente creo que los sistemas colaborativos suelen ser los más efectivos, que yo creo que nos tenemos que empezar a sacar de nuestro idioma la palabra, el uso de la eficiencia como como un indicador de calidad, que no necesariamente es, porque un sistema hipereficiente no es un sistema resiliente y, y por ende un sistema efectivo no necesariamente es eficiente y un sistema colaborativo es efectivo, pero no necesariamente es eficiente. Por eso estaba siguiendo ese ejemplo que dijiste de tardar un mes en tomar una decisión. Sin embargo, vemos que en las empresas donde los trabajadores también hay integraciones horizontales, suelen ser muy exitosas. Ujú. Pues no se diga más, Héctor. Pues diveramos un poco, regamos un poco lejos, hablamos cosas de bastante nerds y pues espero que esta vez
sea un buen arranque esto para una serie interesante. Será uno mensual y cumplimos con el de este mes. Y nos vemos en el siguiente. Invitaremos a más personas a hablar de diferente tema. Si ustedes tienen idea de qué quieren hablar, de qué quieren participar, tenemos un puesto o dos disponibles aquí para poder cotorrear y pues hablemos sobre ello. Pues gracias, Héctor. Gracias, Claudia. Nos vemos en la siguiente. Saludos. Nos Hasta la vemos. próxima. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.